Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Tenemos al mercado bastante parado, como es normal. Son fechas de vacaciones. Está el mercado cerrado desde ayer y bueno, pues tampoco hay mucho incentivo a que el mercado se mueva. No hay muchas noticias que nos vengan tampoco de la guerra. Y mantenemos más o menos el mismo nivel que estábamos ayer durante todo el día. Estamos en 67.034. Yo creo que entre hoy y mañana repuntará algo como dijimos en el día de ayer y como dijimos el jueves. Eh, la última parte de la semana no se comportó bien Bitcoin respecto a las bolsas. Las bolsas tuvieron un día muy interesante el miércoles, que Bitcoin no supo aprovechar, y el jueves caímos en línea más o menos con lo que cayó la bolsa, pero sin haber aprovechado el día anterior a subir más. Entonces nos hemos quedado un poquito atrás y decíamos que en estos 3 días de vacaciones que estaba el mercado, el fin de semana más el viernes, pues seguramente Bitcoin sí que recuperaría un poquito ese mal comportamiento que tuvo el miércoles. Así que creo que estamos en eso, pero seguramente no se reflejará hasta mañana domingo cuando cierre la vela semanal. Y ya sabéis que además se suele activar el mercado en las últimas horas, a partir de las 8 de la tarde, cuando ya empieza a intuirse cómo puede venir la semana siguiente. Y como no está habiendo, hasta ahora por lo menos, ningún acontecimiento en Oriente Medio, bueno, salvo eso que se dice que están rescatando a un aviador que ha sido derribado, etcétera, pero quiero decir, no ha habido tampoco una escalada mayor al conflicto, tampoco ha habido nada que nos indique que vaya a ir a peor la guerra, a mejor tampoco, pero vamos, que no ha habido movimiento. Entonces, como no ha habido movimiento y el jueves terminamos con caídas importantes en las bolsas, es muy probable que la semana inicie con subidas de nuevo y Bitcoin posiblemente lo descuente ya de antes. En el domingo seguramente empezaremos a notar, o sea, mañana empezaremos a notar una recuperación posiblemente hacia estos cuerpos de vela que hemos tenido el día 31, el 1 y el 2, hacia esta zona de los 68.000, 68.400. Si cierra ahí la semana, la vela semanal no terminará nada mal porque terminará en positivo. De momento ya está en positivo en el precio que estamos ahora, pero si termina en 68.100, pues será mejor porque envolverá la vela de la semana anterior y nos pone en disposición la semana que viene de ir hacia la zona de los 72.800. Veremos a ver. En principio, como digo, no parece que las cosas estén yendo a peor. En la bolsa seguramente rebotará la semana que viene cuando inicie. La bolsa es posible que haya tocado suelo ya la semana anterior. Entonces todo está empezando a pintar mejor. También, pues en general el sentimiento que hay es muy bajo ahora mismo sobre el mercado, sobre Bitcoin, sobre todo en general. Sentimientos muy similares a los que teníamos en otros mínimos importantes del mercado. Gente que piensa que va a caer mucho más. Lo mismo pasaba cuando estábamos en 16.000. La gente pensaba que íbamos a caer a 8.000. Y me da la sensación de que estamos en una situación muy parecida, porque es lo que estoy viendo. O sea, hay gente que sigue esperando que va a caer mucho más. No se han dado cuenta que aquí no hay presión de venta. Entonces, si sigues pensando que aquí no hay presión de venta, o sea, que hay presión de venta y que va a caer más, cuando se está viendo justo lo contrario, pues es lo mismo que la gente que negaba que los mínimos eran en la zona de 16.000 cuando estábamos en esos niveles cuando ocurrió lo de FTX. Es la misma situación, igual, idéntica. La gente se dará cuenta de que es el mínimo cuando estemos muy lejos de esta zona, como pasó en aquel momento que incluso cuando estábamos en 30.000 todavía la gente se pensaba que volveríamos a bajar y perderíamos los 15.000 y iríamos a 10.000. Pues aquí pasará lo mismo, hasta que no lleguemos, no sé, a 120.000 o más arriba, la gente seguirá pensando que todavía va a caer más, a pesar de que recupere. A pesar de que recuperemos ahora en los próximos 2, 3 meses y nos vayamos a 80 y pico mil, la gente seguirá diciendo que nos vamos por debajo de 60.000. Y se quedarán fuera, como se quedaron fuera en aquella época cuando estábamos en 16.000, que en 30.000 les parecía que íbamos a volver a caer y en 45.000 que íbamos a volver a caer. Y yo creo que ahí los que alguno no dio su brazo a torcer nunca y se quedaron fuera para siempre, y otros quizás compraron
pues en abril del 2024 cuando tuvo esa corrección y aprovecharon un pequeño tramo al alza y sacaron igual un 30% de movimiento del por 6 que podían haber hecho desde los mínimos o por 7 a sacar un 30%. Eso es lo que... Y ellos lo toman como un éxito, porque compramos y vendimos en el máximo. Ya, pero es que no compraste en 15.000, compraste igual en 60 y algo mil o en 70.000 y vendiste en 100.000. O sea, te perdiste toda la subida y estás alardeando de lo bien que has hecho, que has vendido en máximos. Pues en máximos o cerca, ni siquiera en máximos. Pero que va a pasar lo mismo ahora. Va a pasar lo mismo ahora. La gente está diciendo que va a bajar más, no comprarán porque creen que va a bajar más, subirá y dirán que da igual, que la subida esa que no pasa nada, que va a seguir bajando, seguirá subiendo y cuando estemos ya en 120.000 o rompiendo los 120.000, algunos se habrán quedado fuera para siempre y no volverán a comprar porque dirán, no, no, yo en 120.000 no, está muy caro, tal, volverá a bajar. Y otros comprarán igual en 120.000, venderán en 140.000 y perderán el resto de la subida. Y volverán a las mismas otra vez cuando vuelva a corregir. Siempre esperando precios menores que luego nunca se producen. Siempre pasa igual. Porque todo el mundo estaba que si caía a 80.000 había que comprar. Ahora estamos en 66.900 ahora mismo. Y esos que iban a comprar en 80.000 ahora dicen que va a caer a 40.000. Y si cayese a 40.000 te dirían que va a caer a 20.000. Y si cayese a 20.000 te dirían que van a comprar a 10.000. Nunca van a comprar. Nunca van a comprar porque nunca van a identificar un suelo. Siempre quieren que caiga más. Y siempre cuando estás en el suelo tienes miedo y no compras. Aunque hayas dicho antes, no, si cae de 120.000 a 80.000, yo compro. Va a caer a 80.000. Pero luego los que decían que va a caer a 80.000 no han comprado en 80.000. No han comprado ni en 60.000. Están esperando a que caiga más a 40.000 y así sucesivamente. ¿Vale? Así que yo estoy viendo la misma situación, el mismo comportamiento, los mismos comentarios de la gente que no lleva una estrategia. A los que llevan una estrategia y compran periódicamente, evidentemente lo tienen claro y no hacen ese tipo de comentarios. Pero los que no llevan una estrategia, los que se creen que pueden ganar al mercado haciendo trading, que nunca ganan, porque ya digo, el que ha estado haciendo compras periódicas ahora mismo lleva una rentabilidad muy interesante y los que han estado intentando pillar el mínimo del mercado no lo pillaron en su momento, no pillaron el primer rebote, no pillaron la subida hasta 40.000, no pillaron la subida hasta 60.000 y pillarían en el último tramo cuando ya estaba todo eufórico y los ETFs y las empresas comprando, pillarían un 30% y están pensando que están haciendo un estupendo trading cuando los que han estado holdeando y han comprado periódicamente y han comprado en los mínimos, llevan una rentabilidad mayor que ellos sin haber hecho nada. ¿Vale? Pues esa es la ilusión que tienen, de que creen que lo están haciendo bien. Y estoy viendo, ya digo, el mismo comportamiento de ese tipo de personas ahora y los mismos comentarios que se veían cuando estábamos en los mínimos, cuando cayó FTX. Igual, mismos comentarios, exactamente. Seguridad 100% de que va a caer más, seguridad de que si rebota es un rebote para luego caer, 100% mismos comentarios. Si vais a vídeos de esa época podéis encontrar ese tipo de comentarios iguales y del mismo tipo de personas de las que se creen que pueden ganar haciendo trading. Que nunca han conseguido ganar haciendo trading, pero se creen que sí, que pueden hacerlo. Que esta vez sí. Es la realidad. Si no, no perdería el 90% de las personas que hacen trading si fuese tan fácil, ¿no? Todo el mundo ve muy fácil, que si ciclos, que si no sé qué. Luego la gente no gana dinero. Si es tan fácil, no perdería el 90% de la gente dinero. El 90% ganaría. Pero no ocurre así porque no es tan fácil. Bien, gráfico semanal, como hemos visto, bien de momento. Creo que puede terminar mejor. Vamos a ver mañana. Gráfico diario, parece que hoy se quiere entonar. Y en el gráfico horario, lo mismo. Parece que queremos romper esta resistencia que tenemos en los 67.100. Si superamos esa resistencia con una vela horaria cierre, puede repuntar hasta la línea de tendencia bajista
del corto plazo que pasa cerca de los 68.000. Fijaros, es esta línea, la que viene desde los 76.000, que es el repunte este que tuvimos y que ha hecho de resistencia en un par de movimientos de recuperación que hemos tenido intermedios. Fijaros, aquí esta recuperación se chocó con la línea y aquí esta recuperación se chocó con la línea. A ver si en algún momento somos capaces de romperlo y luego si superamos sobre todo este nivel, que son los 69.229, pues seguramente iremos muy rápido hacia 71.577, que yo lo veo bastante factible para la semana que viene. Y el 72.815 también es posible que se dé la semana que viene. Así que nada, a esperar, días medio festivos, ya veis el movimiento de ayer prácticamente no ha sido nada, no se ha movido apenas de esta zona en muchas horas. Ahora parece que quiere empezar a repuntar, pero necesitamos cerrar por encima de este nivel claramente para irnos hacia esta línea, hacia esta zona de los 68.000. Si lo logra hacer entre hoy y mañana, el cierre de la vela semanal será bastante positivo y si rompe esta línea de tendencia, la semana que viene tendremos una semana también positiva. El mes que no lo hemos visto, de momento lo tenemos en negativo, pero acabamos de empezar y yo creo que este mes va a ser positivo. Creo que vamos a envolver la vela de febrero durante este mes y luego ya veremos los siguientes meses, porque este mes yo creo que va a ser el último mes en el que tengamos guerra durante todo el mes y creo que el mes ya de mayo en algún momento ya no tendremos guerra. En algún momento igual todavía sí a principio de mes, pero en algún momento ya no tendremos y mayo será un mes muy interesante que nos puede llevar hacia esta línea roja en el gráfico semanal y eso sería por encima de 90.000. Así que veremos a ver qué pasa, pero si este mes envuelve la vela del mes de febrero, el mes siguiente podría ser bastante interesante. Vamos a ver un poquito qué están haciendo las altcoins. Dominancia 58,60, por debajo de 59, pero más o menos en el mismo rango que llevamos meses, un poco en la parte baja de ese rango, pero desde septiembre llevamos ahí. Vamos a ver una a una qué es lo que está pasando. A AVE más o menos repitiendo, pero ya veis que ha ido perdiendo niveles cada vez más y sigue en tendencia bajista. Cardano también ha ido perdiendo niveles, aunque en este último caso el soporte que tenía en 368 lo está intentando recuperar. No se ha separado de él tanto como ha ocurrido en AAVE, así que todavía está ahí con opciones de volverse a poner por encima. BGB baja un 0,28%, sigue en tendencia bajista clara. BNB repunta después de haber perdido el soporte de los 0,008922 y parece que quiere otra vez llegar hacia esa zona. Vamos a ver si es capaz de recuperar. Los exchange al final, pues en una situación como la que estamos, en los que los mercados están un poco deprimidos, la gente no tiene mucho ánimo, pues ganan menos, evidentemente. Entonces la utilidad del token pues se resiente un poco, ¿no? Ethereum corrigiendo pero apoyándose en la zona de soporte. Desde aquí podría volver a repuntar hacia la zona de los 0,03140 y si rompe ese nivel todavía podría subir más hacia la zona de los 0,0325. Es de las que la pinta técnica no es mala, aunque sigue bajo la línea de tendencia bajista principal. Fijaros esa línea que lleva años ahí vigente, ¿no? Pero aún así, pues la pinta en el corto plazo no es tan mala como otras. Solana baja un 0,21%, intenta recuperar después de haber tocado los mínimos que hizo a mediados de febrero, pero la pinta pues es mucho peor que el gráfico de Ethereum. XRP 0,25% abajo, parece que está amenazando el soporte. Si no hay un rebote rápido del resto de mercado, perderá el soporte. Si repunta el resto de mercado, pues podrá aguantar. Y ZK un 1,15% arriba, que también es de las que parece que tienen mejor pinta técnica y se confirmaría si supera los 0,003707, más o menos, que es la zona de resistencia donde se ha quedado parado en los últimos intentos de subir. Y nada, dejamos ahí Bitcoin en 67.000, pero ya digo, con ciertas posibilidades de superar hoy los 67.100 y tener un pequeño movimiento al alza. Y yo creo que mañana domingo, en algún momento, si no hay ninguna
alteración en lo que está ocurriendo en Oriente Medio, pues seguramente podríamos tener un pequeño salto hacia arriba, hacia la zona de los 68.000 o incluso por encima. Y la semana creo que podría empezar interesante. Ya digo, no hay tanta negatividad sobre lo que está pasando en la guerra en Oriente Medio. Vamos a ver también cómo empieza el petróleo. Necesitaríamos también eso, que el petróleo empiece a bajar un poco. Si el petróleo empieza a bajar, el mercado se lo va a tomar de forma muy positiva y seguramente tendremos repuntes importantes. En cualquier momento vamos a hacer una vela muy, muy fuerte en el mercado, en cualquier momento. En cuanto el mercado ya intuya que la guerra va a terminar, vamos a tener una caída muy fuerte del petróleo y una vela muy alcista en todos los mercados. Y bueno, esa vela muy alcista nos puede poner en una muy buena disposición para atacar la zona de los 74.900 en las próximas semanas. No va a ser inmediato, evidentemente, y posiblemente no veamos ruptura clara de esa zona eh, hasta finales de este mes o principios del que viene, pero yo creo que para esas fechas estaremos atacando los 74.900 y rompiendo al alza. Pero hay que esperar, hay que tener todavía paciencia más días. Nos han aburrido ya durante 2 meses, la gente ya está un poquito cansada, los holders pues que siguen el mercado un poco de cerca, pues evidentemente se cansan de ver los precios en el mismo nivel y que no recupere, pero hay que tener un poco paciencia. Los resultados llegarán y simplemente pues tenemos que esperar un poco a que termine el conflicto, a que el petróleo baje un poco de precio y a que las cosas se ven un poquito de otra forma, ¿no? Con otra perspectiva un poquito más halagüeña que la que tenemos ahora mismo en el corto plazo, pero que solamente con un pequeño cambio en esa visión de lo que está pasando en el mercado, con un pequeño cambio y con un pequeño incremento de la presión de la demanda, oferta no hay presión ahora mismo, entonces un pequeño aumento de la presión de la demanda llevaría los precios bastante más arriba de lo que estamos. Además, como decíamos ayer, en los futuros la gente está más con miedo que con otra cosa, ganan por goleada las opciones put sobre las opciones call y eso te quiere decir que el miedo está instaurado en el mercado y que cuando ese miedo desaparezca hay mucho más margen por arriba que por abajo, ¿vale? Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.